Contador Dante Ataulpilca Vera, director de actividades académicas del Colegio de Contadores Públicos de Lima, a quien lo recibimos con un caluroso aplauso. Bien, ante todo, muchísimas gracias de parte del decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima y su directiva a la invitación que nos hace el Colegio de Economistas. También creo que no debe ser esta la última, o en todo caso reuniones que se hacen cada determinado tiempo. Creo que podría ser una coordinación en todo caso más seguida. En el 75 aniversario que realizamos en el Colegio de Contadores, conversábamos en este caso con la decana del Colegio de Tecnólogos, y ella también ella nos indicó esta situación. Vemos aquí, yo creo que las quejas de todos los colegios profesionales es válida, pero creo que deberíamos hacer un intento de estar mucho más juntos y olvidarnos también un poco, se los digo anteriormente, de las cuestiones políticas, sino en defensa de todos los profesionales de cada uno de los gremios, porque todo esto lo que tendríamos que hacer es para el bien del país. Hemos hablado que nos falta fondos, pero sin embargo la economía crece. Nos han hablado también de lo que es la corrupción. Sin embargo, ¿qué podemos hacer frente a ella? Los contadores básicamente somos los que llevamos la contabilidad o la información de la empresa. Una información de tipo financiera, una información de tipo económica y también de control. La información que brinda la contabilidad se denomina también lo que es el lenguaje de los negocios. Básicamente señalamos en cada empresa cuánto es el activo, o sea, lo que tenemos, nuestros deberes, nuestros derechos, y por el otro lado, qué cosas son las obligaciones. Teniendo, qué cosa, un neto o una participación de quienes, de los propietarios. En contabilidad, seguramente ustedes han podido ver, existían pues, se nos decía antes que eran sobre registros de libros, y había grandes divisiones o grandes cantidades que trabajaban en contabilidad, pero el avance de la tecnología, ¿qué es lo que hizo? Redujo esa cantidad en este caso, de trabajadores en contabilidad, para que todo esto solamente puedan ayudarnos los sistemas contables que se llevan a través de computadoras. Y las normas contables, en contabilidad podemos dividirlas en dos: la contabilidad normativa, que está hecha en base a normas y que es una información para quienes, para terceros, y la otra información básicamente es lo que la contabilidad como norma no la reconoce. Esa parte la podremos llevar contabilidad gerencial, y la parte normativa, hecha a normas, a principios, lo que es la contabilidad financiera. Dentro de la contabilidad financiera, básicamente la contabilidad en todo el mundo ya es casi lo mismo. Los nombres de los activos, pasivos y de las obligaciones ya se está uniformizando en el mundo. Hay más de 105 países que están utilizando en el mundo las normas internacionales de información financiera, incluso aquí en los Estados Unidos a partir del 2015. Estas normas ayudan o tienen algo para que nos puedan ayudar, en todo caso también sirven para la transparencia. Entonces vamos viendo esto. Y la otra parte, la parte gerencial, por aquí nos hablaron del balance scorecard, es de aquello que la contabilidad como norma no lo reconoce. Como trabajo y como forma esto se va desarrollando, y ya no existen los libros, ya no podemos imaginarnos en los libros, sino todo está en USB, todo está en el disco duro, o todo está ¿dónde? En la nube.
¿De acuerdo? Entonces, incluso a la administración tributaria hay que entregarle una información de qué tipo. Dentro de poco se le va a entregar simplemente los libros, o como se está entregando hoy la declaración, vía internet. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que tengo que tener presente o tengo que ver es, se ha hablado en este caso de la transparencia. Y creemos también de que viene la labor, una de las labores más dificultosas que realizamos los contadores, y es en la parte tributaria. ¿De acuerdo? Es una labor en que, por lo general, se habrán dado cuenta, los empresarios es lo que menos quieren pagar, ¿qué cosa? Los impuestos. Donde las grandes empresas, las pequeñas, manejan buenos lobbies también para generar ciertas deducciones o ciertos, ¿qué cosa? Beneficios. Yo creo, mi opinión personal, si hablamos quizá de corrupción o hablamos tanto, muchas veces el que dice que habla de corrupción, en la mayoría de casos, llegado el cargo, de una y otra manera puede ser seducido y puede también caer en lo mismo. A mi criterio, la mejor manera de esto es la transparencia. Que deben darse normas para que todos puedan, ¿qué cosa? Mostrar su información. Si tiene una información, una determinada empresa, indicar que cuánto ha vendido en el mes, cuánto es lo que ha comprado. Porque ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de la contabilidad? Los impuestos, que es un impuesto indirecto, el impuesto general a las ventas, se determina cómo de todas las ventas hay un 18% y le quito, ¿qué cosa? De todas las compras, ¿cuánto? El IGB de todas las compras que yo he hecho. ¿De acuerdo? Voy a pagar impuestos, ¿cuándo? Cuando mis ventas van a ser mayores que las compras. Pero muchas veces, ¿qué se hace? Simplemente puede falsificar facturas. O simplemente va a una ferretería y se compra un documento por $1 y pueden ir a algún lugar y eso lo pueden, ya saben dónde existe, lo pueden convertir en 10.000 soles, ¿no? ¿De acuerdo? Y 10.000 soles, el 18%, ¿cuánto sería? Es un importe fuerte, ¿sí o no? Y así no se estaría, ¿qué cosa? Pagando impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, hay todo ese tipo de mecanismos que quizá con la transparencia, con mostrar la información, porque yo me podría dar cuenta cuánto compró cuánto vendió y podría fácilmente, ¿qué cosa? Cruzar determinadas informaciones. ¿Por qué? Pregunta sería, de tantas empresas que tienen tantas multas o tantas infracciones, siguen manejando. ¿Acaso eso no puede mostrarse en la web y que pueda denunciar la gente que este chofer o esta persona ha cometido tantas infracciones? Eso es lo que mi modesta opinión es respecto a la transparencia. Igualmente, como todos los colegios, básicamente nos hemos consultado también para emitir las determinadas normas tributarias o los controles. Y es más, la administración tributaria no presta apoyo a las pequeñas o a las medianas empresas. Las grandes básicamente ya no lo requieren. ¿Por qué? Porque tienen, ¿qué cosa ahí? Asesores. ¿De acuerdo? Tienen la suficiente cantidad de asesores. En contabilidad, por ejemplo, no hay CESIGRA, ¿no? ¿Qué se debería hacer? Un CESIGRA. ¿Cuántas facultades de contabilidad hay en el país? ¿Qué podrían hacer estos alumnos? Simplemente indicarles ayudarles a la administración tributaria y al gobierno para que puedan controlar, o en todo caso asesorar a quienes, a los pequeños y medianos, ¿de acuerdo? Empresarios, y no solamente pedirles, ¿qué cosa? Un determinado impuesto. Y creo que eso se podría hacer. Se podría hacer, como en contabilidad puede pasar, programas
programas de contabilidad gratuitos que puede entregar quienes, en este caso, la administración tributaria, que es un programa gratuito que la contabilidad lo lleve bajo, en este caso, casi todos tienen pues una computadora, cada vez van bajando los precios y las pequeñas o las medianas empresas puedan llevar o tener un formato. Entonces, sobre todo eso no existe, ¿qué les digo?, el apoyo. Esas son las reflexiones. Otros que podríamos decir, básicamente los impuestos se determinan sobre la base contributiva. Si nosotros hablamos sobre una base contributiva, existen, vamos a decir, inmuebles que han subido de valor, ¿de acuerdo? Y muchos de esos inmuebles pueden ser inversiones inmobiliarias, y estas también aumentan el patrimonio, y si estas aumentan el patrimonio, también sobre estas debiera considerarse los impuestos. Básicamente me están pidiendo ya los 3 minutos. He tenido la buena o la mala suerte de ser el último, pero esas son, que les digo, colegas, las reflexiones que nosotros tenemos en el plano de que de la contabilidad, el desarrollo, cómo se ha llevado y probablemente cómo va a ser adelante. Y hemos hablado de quejas, de fondos, de recursos, y creo que llevando bien, en este caso, los impuestos o cobrando lo que debería de ser, ¿no? Como dicen por ahí las instituciones, podríamos recaudar, ¿qué cosa? Mucho mayor impuestos, y podemos cubrir determinadas necesidades. Y creo que eso ayudaría, me parece que para mí debiera ser con la transparencia. Muchas gracias por su invitación.